Después de todo, como saben, los medios de comunicación en realidad acompañan misiles y proyectiles capturando la conciencia de la ciudad. Después del comienzo de la agresión armada de Rusia contra Ucrania en 2014, Rusia ha hecho una gran apuesta por la desinformación en el mundo. La máquina de propaganda rusa se ha convertido en una cinta transportadora para la producción de un sinfín de falsificaciones y en la víspera y durante la invasión a gran escala, los propagandistas trabajaron aún más activamente, produciendo mentiras de varios niveles de absurdo y escala. Y el flujo de desinformación rusa no desaparecerá en el corto plazo, por lo que es importante realizar conferencias como esta en la que podamos compartir experiencias y unir fuerzas y pensamientos colectivamente para contrarrestar la creciente ola de desinformación rusa en todo el mundo. América Latina y la comunidad hispanohablante son simbólicamente un espacio importante para la presencia comunicacional rusa. Un análisis de los artículos de los medios de comunicación en español sobre la guerra en Ucrania mostró que la comunidad hispanohablante continúa expuesta a la propaganda rusa y la información engañosa en los medios y las redes sociales. Entonces, para empezar, sugerimos considerar las principales narrativas rusas que se están difundiendo activamente. Para facilitar su comprensión, los hemos sistematizado y dividido en grupos por su tema. Así tenemos 5 grupos de narrativas rusas. El primer y principal grupo de narrativas de propaganda rusa es que Ucrania es un subestado que fue creado artificialmente. Su objetivo es negar la existencia del pueblo ucraniano como independiente, separado del pueblo ruso y desacreditar el Estado ucraniano. En el segundo grupo de narrativas rusas se dice que la minoría rusa es objeto de opresión en Ucrania. Es la cuestión querida entre los rusos. Esta narrativa en particular tiene como objetivo formar creencias sobre el desplazamiento ilegal y violento de todo lo ruso en Ucrania, el idioma, la iglesia, la historia, la cultura, la minoría rusa en general, y etc. Y el tercer grupo de narrativas promovidas por Rusia es que el gobierno ucraniano es neonazi e ilegítimo, es decir, tiene como objetivo desacreditar al gobierno ucraniano y dividir a la sociedad no solo ucraniana, sino internacional en general. El cuarto grupo de narrativas es que Occidente explota a Ucrania y es destructivo para el mundo, no, el mundo y el orden mundial. Tiene como objetivo en particular presentar a Occidente, liderado por los Estados Unidos en particular, como un explotador de Ucrania en sus intereses geopolíticos y una amenaza para el orden mundial, así como a la formación de desconfianza pública hacia Occidente y la dominación rusa. El quinto grupo de narrativas rusas es que existe una amenaza externa para Rusia. Su objetivo es intimidar a la OTAN, los Estados Unidos y Ucrania con una guerra nuclear, presentándolos en la sociedad como agresores que planean atacar y capturar a Rusia por medios militares, así como justificar la necesidad de que Rusia lleve a cabo una llamada operación militar especial, también liberar a la gente en Donbass por medios militares y etcétera. Y podemos decir que
la audiencia ucraniana no necesita que se le explique por qué no se puede confiar en las fuentes rusas, pero incluso ella suele caer en la insidiosa trampa de la narrativa rusa. Por desgracia, la propaganda rusa tiene más seguidores y apoyo institucional en América Latina y España. Ah, por ejemplo, las narrativas del Kremlin que se han difundido en los países de hispanohablantes a menudo refuerzan las justificaciones para invadir Ucrania o promueven el sentimiento antiestadounidense a través de la guerra contra Ucrania. Estas narrativas son impulsadas no solo por los medios de comunicación rusos, sino también, por ejemplo, por publicaciones en chino y español que se refieren a fuentes rusas. Por lo tanto, el mayor problema con los recursos en español es de dónde obtienen la información. Actualmente en las publicaciones populares oficiales, la gran mayoría de la información es verdadera y equilibrada. Se menciona a Rusia como el agresor y se llama espada por su nombre, pero a menudo en busca de una cobertura neutral de los acontecimientos. Las publicaciones en español vuelven a contar falsos mitos de fuentes oficiales rusas. Y estos son algunos ejemplos de las principales narrativas rusas en fuentes en español. Primero, mirando todos estos títulos de artículos, ¿a qué debe prestar atención primero? O quizás alguien quiera compartir sus pensamientos. Sí, colegas, les invitamos a participar en la discusión, pues si alguien está pensando lo que no es normal en esas capturas de pantalla, aquí valoramos muchísimo su opinión. Sí, buenos días. Buenos días. Sí. Desde la Argentina, de Apóstoles, provincia de Misiones, mi nombre es Gabriel Boretsky. Desde hace muchísimos años trabajamos en el tema de la prensa y la difusión en América Latina, en esta área de América Latina que se encuentra en el centro, en el norte de la República Argentina, y coincidimos absolutamente con ustedes en el hecho de que, bueno, existe una muy fuerte propaganda rusa, apuntada especialmente hacia este sector del mundo. En el caso particular y personal, desde que comenzó la gran escalada a partir del 24 de febrero, he tenido la posibilidad de poder estar trabajando en distintos medios televisivos, inclusive mantener un blog permanente de casi 40 minutos semanales en canales de cable, a donde de alguna manera tratamos de transmitir la información que nos llega desde Ucrania. Hay una falencia importante en cuanto a los portales para poder disponer de esa información en español, amén del trabajo que se hace a través de Ucriform. Otra plataforma es difícil, el Ministerio de Defensa de Ucrania y los otros organismos, Ministerio de Interior, son todos en ucraniano, no hay problema, se hace la traducción, pero esto conlleva a un esfuerzo importante que tenemos que hacer nosotros desde acá. Más aún considerando el tema de que el gobierno argentino, lamentablemente, la Cancillería argentina no está alineada oficialmente con la causa ucraniana. Bueno, y esto nos complica, ¿no? Porque tenemos a Rusia Today, en la grilla de canales de aire de la República Argentina, y bueno, y se pone difícil. Y después vamos a explicar, eso es lo que dice, vamos a explicar en nuestra presentación sobre la cosa de Russia Today y Sputnik que está presente en América Latina. Si me permite, para Alina, puedes contar a nuestros colegas cuál es el problema de esta primera narrativa rusa urbanística. Aquí podemos ver que los medios de comunicación escriben Kiev en lugar de Kyiv. Las fuentes en español a menudo usan una versión incorrecta de la transliteración de los nombres de las ciudades ucranianas, en particular la capital, y escriben Kiev en lugar de Kyiv, usando la forma rusa.
transliteración correcta ahora es muy importante porque enfatiza la subjetividad de Ucrania, especialmente en un momento en que luchamos por nuestra existencia. Esa narrativa es muy importante porque se trata sobre cómo llamamos la guerra así, cómo llamamos el conflicto, porque muchas veces Rusia lo que hace es que la propaganda rusa empuja una narrativa que eso no es una invasión y no es una guerra, eso es una crisis, no sé por qué lo llaman crisis, eso es una escalada y ellos tienen mucho miedo a decir lo que hay que decir. Y hay que enfatizar que eso es una invasión rusa de Ucrania, es una guerra de Rusia contra Ucrania, no es una crisis ucraniana. Eso no es una guerra civil que dijeron antes. Eso no es una guerra entre Rusia y Ucrania, porque Ucrania nunca atacó Rusia. Es Rusia quien invadió Ucrania y por eso es muy importante llamarlo de forma correcta. Sí, buenos días. ¿Podría hacer una consulta? Sí, claro. Bueno, agradecer, bueno, un saludo cordial para todos. Mi nombre es Flavio Daniel Díaz Tarifa, soy de la provincia de Córdoba, en el centro del país, al sur precisamente de la localidad en Zampacho, provincia de Córdoba. Recién escuchaba precisamente a Alina, excelente la descripción, la verdad que uno se queda admirado en la forma que pueden comentar esto, y bueno, y justamente Alexander, ni hablar de usted. Sinceramente creo que en la República Argentina, también sumando lo que decía el colega de Apóstoles Misiones, hay un cierto dejo de desconfianza con la información que llega desde precisamente Rusia, ¿no? Si bien sabemos que todo esto que ha sucedido, que es una invasión y es una guerra, no tiene cierta credibilidad, ya creo, por lo menos lo que uno por ahí sondea, de lo que es Rusia. Lo que sí, como integrante de ustedes del marco informativo y los grandes medios que piden la información de ustedes, tienen mucha credibilidad en razón de que muestran con la tecnología de hoy basada con un celular, con algo muy sencillo, poder mostrar la realidad desde Ucrania de lo que está viviendo. Y el mundo creo que no está tan tapado los ojos, donde ya le quitó ya la confianza, no digo absoluta, a lo que es Rusia. Y justamente que me llamó mucho la atención cuando decía Alina de esta situación de orden mundial y justamente leyendo un poco la historia, ¿no? Claro. Que obviamente más allá de la invasión a Ucrania, y finalizo con esto, creo que el objetivo va mucho más allá de Ucrania, ¿no? Eso es un poco lo que quería comentar. Gracias, Flavio. Muchas gracias y seguimos discutiendo ese tema en el final de la discusión. Alina, Sí, yo quería, ¿puedo interrumpir un minuto, Alexander? sí, claro, claro. Sí, yo soy Pedro Lilik, soy el presidente de la representación central de Ucrania en la Argentina. Parece que estamos todos los argentinos conectados. La verdad que Rusia está haciendo ese trabajo claramente. Nosotros estamos trabajando en la identidad y en llamar las cosas por su nombre, por supuesto. Es un poco difícil por la posición política de nuestro país en este momento, pero claramente estamos trabajando en esto. Estamos trabajando en la identificación de los nombres correctos, en machacar sobre la invasión rusa, llamar las cosas por su nombre. Es tan simple como eso, desde llamar correctamente que iba a la capital hasta denunciar todos los lugares donde podemos. Así que nada, no quiero robarles mucho, sabemos cómo funciona el Zoom, así que adelante, simplemente decirles que estamos absolutamente de acuerdo con ustedes y tenemos que trabajar claramente en esta línea. Hoy en día donde la informática y los medios de información cumplen un rol muy, pero absolutamente muy importante. Así que celebramos esta iniciativa vuestra, Alexander y Jalina. Muchas gracias, señor Pedro, por su comentario. Entonces, el siguiente ejemplo que vemos aquí, vemos que la OTAN aparece como parte de la guerra o Ucrania se presenta como un peón de Occidente. No olvidemos que esta es la narrativa más importante promovida por Rusia, que tiene que justificar la necesidad de invadir Ucrania para la sociedad internacional.
La siguiente narrativa es, claro, que es un tema interesantísimo porque Rusia al principio de la guerra simplemente nos llamaron los nazis, que Ucrania está dirigida por un régimen nazi, que las Fuerzas Armadas son formadas por los representantes del neonazismo, etcétera, pero las atrocidades y crímenes de guerra que Rusia cometió aquí demostró a todo el mundo que es nada más que una narrativa absurda, una narrativa de la propaganda rusa que tiene ningún sentido porque en Ucrania nunca existió ningún partido político que apoyaría a los ideales de nazismo como ideología política. Las fuerzas de derecha que existen en Ucrania y las fuerzas de nacionalismo ucraniano no tienen nada que ver con nazismo o fascismo así. Esto solamente está basado en una narrativa masiva de Rusia y de Kremlin después de la Segunda Guerra Mundial, porque Rusia ahora demuestra a todo el mundo que quieren luchar contra algún nazismo imaginario, ilusionado, por eso creado por sus propios organismos estatales. Y Ucrania ya demostró a todo el mundo y nuestra transparencia demuestra a todo el mundo que no existe nazismo en Ucrania, no existe neonazismo también y que esa narrativa rusa afortunadamente fracasó durante la guerra. Este título es un vívido ejemplo de un cambio de énfasis. De tal manera, medios de comunicación a menudo publican artículos similares que cambian radicalmente el énfasis y distorsionan la realidad para la sociedad y el público. Además, medios de comunicación en español a menudo publican solo los comentarios de los ¿Me traes representantes. la cuenta después? ¿Y puede ser un vasito más? Solo los comentarios de los representantes oficiales de la Federación Rusa o sus aliados sin mencionar a los representantes oficiales de Ucrania. Entonces, al final, solo se transmite una versión, lo que es beneficioso para Rusia. El problema es que tales intercalaciones de información y la presentación supuestamente neutral forman automáticamente una comprensión y una percepción falsas de esta guerra y, por supuesto, le hacen el juego a Rusia. Aunque podemos ver ciertas narrativas de propaganda rusa en recursos en español, el mayor problema en América Latina es Russia Today en español, Sputnik y TASS. Curiosamente, que los mencionados medios de comunicación rusos abrieron oficinas en América Latina en 2014 con la agresión contra Ucrania. Desde el comienzo de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania, Facebook, Twitter y otros gigantes de las redes sociales han comenzado a bloquear o restringir el acceso a las cuentas de la maquinaria de propaganda del Kremlin en varios países, pero esto no ha funcionado del todo. Dichos esfuerzos se han visto limitados por características geográficas y lingüísticas, creando una serie de restricciones en lugar de una prohibición general. De esta manera, Russia Today y Sputnik lograron ocupar un segmento casi vacío en el espacio informativo latinoamericano, la cobertura de noticias internacionales desde un punto de vista diferente a las narrativas que provienen de Occidente. En general, la red Russia Today juega un papel clave en la campaña de desinformación y propaganda rusa, como en América Latina, tanto entre la comunidad hispanohablante en general, y se encuentra entre los 5 principales canales de televisión internacionales en 10 países latinoamericanos. Esta red también tiene muchos seguidores en las redes sociales, con una participación significativa de los usuarios. Aquí podemos ver las estadísticas.
A diferencia de Europa o Estados Unidos, en la región de América Latina hay muy pocos debates públicos acerca de la presencia de los medios de comunicación financiados por el gobierno ruso. Adicionalmente, entre los miembros de las élites políticas, intelectuales de la región, hay poca conciencia acerca de los objetivos de la estrategia comunicativa rusa verdadera, mientras domina el punto de vista de que la presencia de los medios rusos hace parte del ejercicio de la libertad de expresión. Dado que la atención del mundo se centró en los acontecimientos en Ucrania en los primeros días de la guerra, muchas personas utilizaron las fuentes mencionadas anteriormente como su principal fuente de información sobre esta guerra, y por eso las narrativas propagandísticas que se difundieron al comienzo de la guerra podrían permanecer en la memoria de muchos lectores actualmente, cuando la atención a la agresión rusa es mucho menor, como muestran las estadísticas. Muchas personas simplemente no saben lo que está sucediendo, pero lo que leyeron, vieron, escucharon al principio de la guerra todavía afecta su comprensión de la agresión rusa en Ucrania, y la narrativa falsa de Rusia difundida en español y otros idiomas sobre los Estados Unidos y Ucrania incluye alegatos de que la invasión era necesaria para confrontar a neonazis, o por ejemplo que los Estados Unidos apoyan en secreto investigaciones de armas biológicas en Ucrania, etc. Pese a que en la Unión Europea la señal de Russia Today y Sputnik han sido prohibidas, en América Latina muchos todavía no se dan cuenta del problema que realmente existe. Por lo tanto, vale la pena señalar que la maquinaria de propaganda rusa hoy en día es bastante poderosa y tiene una influencia considerable, pero es importante comprender la esencia de la propaganda rusa y contrarrestar de manera más efectiva hoy y en el futuro. Y esto nos permitirá ser más cuidadosos, proteger la verdad y valores humanos fundamentales. Muchas gracias por escuchar. Aquí les dejamos nuestros contactos y enlace a nuestro sitio. Ahí puede encontrar nuestras actividades y materiales, así como suscribirse a nuestros informes semanales y materiales analíticos sobre la guerra de Rusia contra Ucrania. Y también síganos en las redes sociales y escríbame, estoy absolutamente abierta a la comunicación y cooperación. Espero que durante la reunión también podamos llegar a una conclusión conjunta sobre la posibilidad y los métodos para contrarrestar la desinformación y la propaganda rusa. Gracias de nuevo por su atención. Muchísimas gracias, y después de la reunión vamos a mandar los materiales analíticos o los contactos que tenemos. Y yo quiero invitar a participar señor Eren Nagan, el primer consejero de la delegación de la Unión Europea en Argentina. Muchas gracias, Alexander, Lina, por esta presentación muy interesante. Muchas gracias por incluirme en este evento muy importante. Soy el jefe adjunto de la delegación de la Unión Europea en Argentina, aquí en Buenos Aires. Primeramente, déjame expresar mi plena solidaridad con ustedes que estén en Kiev bajo circunstancias tremendamente desafiantes, continuando este trabajo muy importante, y bueno, expresar mi solidaridad con los ucranianos en general. Quería brevemente hablar de lo que hacemos aquí en Buenos Aires como representación de las instituciones europeas en Argentina, y luego decir algunas palabras más amplias sobre la política europea en el tema de desinformación rusa, y en desinformación en general también algunas palabras. Obviamente, ya se ha dicho, lo esencial es presentar una narrativa muy clara de mensajes muy claros, nombrar las cosas como son, como dijo el señor Lili,
para balancear cierta influencia que tiene la prensa rusa, digamos, en este continente en general y en Argentina también específicamente. Entonces, nuestro embajador, Amador Sánchez Rico, y los colegas aquí en la delegación, salimos en medios de comunicación del país para dar entrevistas. Tenemos visitas como esta semana el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien viene aquí a atender la cumbre CELAC y quien también se entretiene con prensa argentina para dar la visión europea a esta guerra. Y esa visión obviamente es la de un agresor, muy claramente la Rusia de Putin, y una víctima que es Ucrania. Y además dejar muy claramente para los argentinos también que al final lo que hace el pueblo ucraniano en defender su territorialidad y su independencia de la invasión injustificada es también en defensa del orden legal internacional que nos beneficia a todos. Entonces, la guerra que hace la defensa que hacen los ucranianos contra la invasión rusa es la defensa de un país pequeño, entre comillas, de 45 millones de habitantes o 40 millones de habitantes contra una invasión de un país con armas nucleares. Y si dejamos pasar algo así, entonces eso es obviamente un quebramiento del orden internacional basado en reglas que nosotros vemos como esencial para un mundo en paz. Esa también es la razón por la que la Unión Europea apoya no solo con ayuda humanitaria, económica, sino también con ayuda militar al pueblo ucraniano. Esos mensajes son importantes, los compartimos por, como dije, entrevistas, redes sociales de la delegación de la Unión Europea. Además, conjuntamente con los amigos de la embajada ucraniana en Buenos Aires, con Jana, quien van a hablar luego, hemos organizado eventos mostrando fotos de la guerra para también mostrar las imágenes, la realidad diaria que viven los ucranianos bajo ataques constantes. A veces esas imágenes hablan más fuerte que palabras, ¿no? Lo que también estamos planificando en este momento es traer tal vez sorprendentemente, pero a rusos a Latinoamérica, específicamente dos ganadores del premio Nobel, Novaya Gazeta y Memorial, la Asociación de Derechos Humanos rusa, que trabajó también bajo circunstancias bastante complicadas, para un poco dejar hablar a los mismos rusos y explicar que la situación dentro de su propio país no es tal como algunos amigos aquí latinoamericanos piensan, que todavía pueden tener una imagen muy rosada de Rusia que no coincide con la realidad rusa de hoy en día, que es un régimen completamente autoritario y, bueno, muy lejos de cualquier norma democrática y respeto a derechos humanos. Y creemos que esa voz, traer la voz de Novaya Gazeta y de Memorial puede ayudar en ese sentido a corregir esa imagen que es muy prevalente en Latinoamérica de una Rusia, sí, casi como un país ejemplo. Finalmente, para no tomar demasiado tiempo, unas palabras sobre, sí, ya que ya lo ha mencionado Alina, sobre las sanciones que tenemos en la Unión Europea contra Russia Today, RT y Sputnik. Quería resaltar aquí que sí, que las difusiones de esos medios rusos en Europa están prohibidos, que no se emiten,
pero también resaltar que, no es, que el trabajo de esos periodistas en sí puede seguir. O sea, es complicado encontrar ese balance entre combatir la desinformación y la propaganda obvia a través de esos canales, pero sin completamente caer en la trampa de limitar la libertad de expresión y de ciertos periodistas. Entonces sí pueden todavía estar en Europa haciendo hasta cierto punto su trabajo, pero no pueden emitir sus noticias llenas de propaganda y de desinformación dentro del continente europeo. También quería resaltar que desde Bruselas, desde el Servicio Diplomático Europeo, se ha creado una página web que se llama EU versus disinfo.eu, que también tiene su variante en español, para básicamente hacer un trabajo también muy similar, creo yo, que la de Alina y Alexander. Claro que va un poco más allá que solamente la guerra en Ucrania, pero sí el enfoque está claramente allí. Incluye resúmenes y pruebas concretas de que ciertas noticias son falsas. Tiene su Twitter handle que es @EU versus disinfo. Otro elemento importante creo que es llevar a cabo acciones para sensibilizar la población sobre este problema, no solo en la Unión Europea, pero también fuera de la Unión Europea, apoyando a organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación en su trabajo como fact-checkers, como control de hechos, ¿no? Y el último punto, poco más ampliamente el desafío que vemos en las sociedades de hoy, que dependemos mucho de información de Internet, es movilizar también al sector privado para que también hagan un frente contra la desinformación. Eso quiere decir responsabilizar a las grandes compañías de Internet como Google, Facebook, para incentivarlos, obligarlos a tener un código de buenas prácticas y sacar de sus plataformas materias de desinformación. Yo termino aquí, Alexander, y les pido disculpas porque a las 11 menos cuarto, o sea, en 9 minutos voy a tener que salir de esta reunión, pero espero recibir, porque tengo otra reunión luego fuera de la embajada a las 11, donde tengo que asistir, pero espero recibir el resumen y la información que ustedes anunciaron que iban a difundir. Y estoy abierto por mail a responder cualquier pregunta, obviamente. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, señor Nagan, por su participación, por su muy buena presentación. Estamos de acuerdo y gracias por su solidaridad y el apoyo que la Embajada de la Unión Europea representa a Ucrania en Argentina y en la región en general. Sería un placer. Gracias. Y quiero invitar al siguiente participante, señor Ruslan Spirin, el representante especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania para Asuntos de América Latina, el Caribe. Gracias, señor Ruslan, por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes a todos, o días para algunos. Si me copian, ¿escuchan? Sí, se escucha muy bien todo. Muy bien, pues saludo a todos y realmente es muy importante para nosotros y pues yo siento así algo conmovido porque tienen como más de 30 personas o más que están siguiendo nosotros, que no son ignorantes, que tienen interés en el tema y que entienden que si realmente desinformación y propaganda es una parte integral de la guerra. Porque sí existe la guerra de combate, en el campo de combate donde Rusia ha perdido ya más de 3.500 tanques y 6.000 máquinas blindadas y más de 550 aviones y helicópteros y todo perdió más de en esos 11 meses que en 10 años en su guerra de Afganistán. Pero también es la parte integral, es la guerra informativa, diplomática, informativa. Y por eso Rusia lo entiende y está atacando por todas sus direcciones. Lo que hace es simplemente
traducir su desinformación y propaganda a unos 4 o 6 idiomas y está lanzando para motivar o desinformar el cerebro de los pueblos de todo el mundo, y en especial pues, a mí me toca América Latina, en español. Lo que hacen es no solamente alguna ciencia, porque desde la revolución de bolchevique, Rusia entendió cómo manipular los cerebros de su propia gente, ahí mismo en Rusia. Y esa desinformación y propaganda sirve para pues, hacer lo más desgastante la vida de su propia población, distrayendo de sus propios problemas internos, sociales, a un enemigo externo. Siempre para Rusia necesitaba algún enemigo externo. Normalmente era Estados Unidos en su tiempo de Segunda Guerra Mundial, Alemania, ahora nos toca a nosotros, pero eso siempre sirve para justificar su propia pobreza, para su propia población en algunos lugares de ese gran país, no digo no tan grande, sino grande país, no tienen las ciudades ni electricidad, ni gas, ni internet, ni comunicaciones y todo, pero dicen que toda la culpa es de Estados Unidos o de Ucrania o de alguien más que está distrayendo. Así que, ¿cómo funciona su propaganda? Ellos gastan millones de dólares en esos canales como Russia Today y Sputnik y medios de comunicación por escrito. Y están lanzando esa información, por ejemplo, con esos 2 canales, ellos están integrando al paquete de la televisión de cable y gratuitamente, si un ciudadano de América Latina recibe este paquete de televisión de cable, ya está gratuitamente incluida estos 2 canales RUT. Gastan millones de dólares porque entienden que eso sí funciona. Y cuando se forma cualquier idea sobre un primer asunto que nunca ha visto antes, cualquier persona, pues cuando ve en sus noticias, pues se convierte en su propia idea. Así que si la desinformación llega al cerebro de un ser humano, mañana o el mismo día él sale a la calle y ya, si comienzan a comunicar al respecto, dice como si fuera su propia idea. Pero eso lo recibió de parte de la propaganda rusa. Lo mismo sucede en los medios de comunicación impresos. Por ejemplo, para muchos periódicos pues es mucho más fácil hacer uso copy-paste. Lo reciben esa desinformación en su propio idioma, lo copian y ponen a su revista o su diario, noticiero y todo. Pues con las letras minúsculas, diciendo que la fuente de esta información era tal, pero nadie lee lo que está escrito con las letras bajitas y recibe lo más grande, los títulos y la desinformación de su propio o su preferible medio de comunicación. Así como funciona. Y esos periodistas a veces no son tan analíticos, sino periodistas pagadas por misma Rusia. Cuando alguna información aparece en el público solo porque es Rusia, pues los impide a esos periodistas meterlo en sus diarios, pues pagando. Así que en el caso de Ucrania, cuando todas las finanzas van justamente para la defensa de nuestro país, para el ejército, nosotros seguro que no tenemos la cantidad, digamos, potencial de financiar esos programas y publicarlos. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos aquí ahora con ustedes, señores, este centro de diálogo transatlántico que ha creado esos jóvenes. Es una de las partes importantísimas de esa guerra. Y mandan cada día, cada semana sus reportes analíticos, sus briefings en español. Nuestra tarea
ya que no tenemos fondo especial para traducir y lanzar como algunos canales de televisión. Nuestra tarea es distribuir entre toda la sociedad latinoamericana y hispanohablante, digamos, mejor decir así, esa información que es verdadera. Nuestra arma es la verdad y lo que estamos distribuyendo es la verdad. Por eso no necesitamos jugar en esos juegos rusos de desinformación y propaganda, es simplemente lanzar la información correcta. Y en eso siempre pedimos el apoyo de todos los periódicos, televisiones, canales de televisión, de radio, de todo el mundo, en América Latina en este caso en especial, para que distribuyan la información que nosotros podemos proporcionar. Este centro, pues yo les felicito por ser creado, por lo que están haciendo, apoyando el gobierno de Ucrania y nuestro pueblo. Realmente lo que están haciendo es una parte más importante en la guerra informativa para América Latina y pues con apoyo de nuestros amigos que están acompañando, espero que todos son amigos y entienden que Ucrania está defendiendo a nuestros propios hogares, nuestras familias, nuestra tierra y también estamos aquí defendiendo el orden mundial y la seguridad internacional contra esa amenaza global que es Rusia. Pues que todos los países que están apoyando a Ucrania con las finanzas o con su técnica militar, no están regalando a Ucrania o a algún país algo. Están invirtiendo a su propia seguridad, porque los ucranianos estamos defendiendo a todos aquellos y también ellos entienden que es mucho más práctico y eficaz pues, traer a Ucrania esas armas para pues, detener a esos rusos ocupantes invasores, expulsarlos del territorio. Es mucho más barato que luego recibir a esos rusos con sus tropas en su propio territorio y pagar con la sangre de su propio pueblo. Así que la idea nuestra es informar a la gente, porque toda la población de América Latina, de hispanohablantes, deben ser informados de lo que está sucediendo aquí. Nosotros tenemos que mantenerlos informados y eso es lo que vamos a hacer. Y pedimos a todos ustedes que sigan también distribuyendo en todas sus redes sociales, en todos los canales posibles, esa información. También existen en América Latina las alianzas, confederaciones, sociedades de los periódicos, de la prensa y todo. Y a través de esos periódicos, de esos centros, alianzas, sería mucho más fácil distribuir esa información. Y por eso les pido a ustedes, si tienen los contactos de estos centros o de los periódicos, que mandan esos contactos al centro de diálogo transatlántico, para que juntemos, creemos una base, digamos, de datos para tener posibilidad de informar a todos con un clic. Y con esa base de datos nosotros eso sería mucho más práctico y más fácil nuestro trabajo y de esa manera podemos ser alternativa a esos canales de propaganda rusa. Nosotros tenemos que dar esa alternativa. Y todos los países y gobiernos que toman las decisiones respecto de apoyo de Ucrania, pues necesitan tener esta, digamos, el fuente alternativo de la información. Porque si solamente tienes uno, digamos, de parte de Rusia, pues no puedes tomar las decisiones correctas. Así que eso es mi mensaje. Les agradezco muchísimo y creo que en todo el apoyo de ustedes, pues sí, vamos a ganar no solamente esta guerra en el campo de batalla, sino también en el ámbito informativo, porque todo el mundo está apoyando a Ucrania y nosotros tenemos que ayudar a toda la población de América Latina, hispanohablante, a entender qué está sucediendo desde la fuente verdadera, auténtica, que está 24 horas, 7 días a su plena disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador, por su participación, por su tiempo. Es una magnífica presentación. Le agradecemos muchísimo su participación con nosotros ahora. Y yo tengo honor a presentarle
señora Alina Yuri, es la analista del Centro para Contrarrestar la Desinformación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania. Señora Yuri, le paso la palabra. Gracias. Buenos días a todos, me llamo Alina, soy analista del Centro para la lucha contra la desinformación en Ucrania. Ahora, espero que todos ven. Todo bien, todo bien. Sí. Vale, empiezo. Antes de pasar al discurso de nuestro tema de hoy, quería hablar algunas palabras sobre el centro. Quiero decir que el centro, el enfoque principal del centro es la lucha y la investigación de las campañas informativas, especialmente de las campañas de la Rusia. También identificamos a las personas que esas campañas financian y participan en ellas. Nosotros no podemos aplicar sanciones punitivas, solo podemos dar los datos sobre las amenazas a la seguridad de Ucrania. También cooperamos con las agencias gubernamentales en este campo. Ante de todos, cooperamos con el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. Aquí el centro investiga constantemente las narrativas rusas y no solo las narrativas en el espacio ucraniano y ruso, sino también en otros países del mundo. Puedo decir que la propaganda rusa, ese país, Rusia, tiene un sistema extenso de herramientas para difundir su propia propaganda. Entre ellos, como sabemos, son los medios de comunicación, como hemos dicho antes, y también las redes sociales. Entre ellas, la más popular en Ucrania es Telegram. Como sabemos, la propaganda rusa está centralizada, porque todas las narrativas están formadas por el Kremlin y después de eso se distribuyen en el espacio de la información. En cuanto del espacio hispanohablante, el centro suele prestar atención a las páginas en las redes sociales de las misiones extranjeras. En particular, los rusos siempre tratan de transferir la responsabilidad por sus acciones criminales a otros países. Por ejemplo, así fue también con el respecto a la tragedia en Dnipro, cuando un cohete ruso mató a 46 personas. Y en aquel tiempo, Rusia los rusos acusaron a los medios españoles de cubrir esa tragedia de forma falsa, porque ellos dijeron que el ejército ruso nunca ataca la infraestructura civil.
También la narrativa más popular durante toda la guerra es que el ejército ruso es invencible. Y puedo decir que tal narrativa son distribuidas en todas las redes sociales y también en los medios también. En Ucrania, los canales en Telegram se han convertido en los más populares fuentes de las narrativas rusas. Y Telegram es popular en Ucrania, pero quiero decir que el centro registró la creación de la red de canales de Telegram también en español. Y en la pantalla puedes ver dos redes más populares y quiero decir que esas redes se aumentan cada día. Y porque sabemos que Telegram no es popular en el espacio hispanohablante, especialmente en la América Latina, pero los rusos hacen esto y prestamos atención a Telegram también. Quiero añadir sobre los sujetos de la propaganda rusa en el mundo hispanohablante, porque como he dicho antes, nosotros prestamos atención a tales personas que constantemente promueven las narrativas rusas. Entre los sujetos activos de la difusión de las narrativas rusas, puedo mencionar al periodista Leo Shivaya, y hay que añadir que sus páginas en YouTube y Instagram son bloqueadas, pero ella promueve narrativas rusas en Twitter y también en Telegram. Como podemos ver, dos primeras narrativas que promueve son situacional, pero la tercera narrativa es muy popular y ella vive, como podemos decir, durante toda la guerra. En cuanto a las actividades que el centro realiza para la lucha contra la desinformación, puedo decir que hoy en día el método más efectivo es la comunicación con la audiencia, y no solo con los ucranianos y rusos, sino también con todo el mundo. Para eso el centro ha lanzado las plataformas donde podemos, por primera, podemos advertir a las personas sobre las provocaciones posibles por parte de Rusia, y también podemos mostrar las narrativas nuevas que son más populares, y etc. También el centro realiza otras actividades, pero entre ellos puedo decir que la más hacemos enfoque en el trabajo analítico. Eso es el primer paso a la campaña efectiva en la lucha contra la desinformación, porque hemos creado una base de datos de fuentes de desinformación, y cada día esa base cada día aumenta.
También investigamos amenazas de información y sujetos de difusión de desinformación. También para que nuestro trabajo sea más efectivo, cooperamos con los organismos relevantes en otros países del mundo. Y nuestra última práctica fue que cada semana enviamos nuestro informe sobre las amenazas a la seguridad de información en Ucrania a nuestros socios para que mostrarles y para que ellos saben qué amenazas existen y no solo en un espacio ucraniano, sino también en otros países. También realizamos proyectos educativos. Tuvimos 2 proyectos para los escolares y para los profesores. Y también construimos, tomamos partes en, como he dicho antes, hemos realizado una práctica de envío de los informes a nuestros socios para que extender nuestra cooperación con las personas de otros países, no solo dentro del Estado. Y también participamos en el desarrollo de software para la evaluación de las amenazas. Quiero decir que en primer lugar cooperamos con los startups para que ellos puedan adaptar nuestras necesidades a sus trabajo técnico, como podemos decir. Sí, es todo. Gracias por tu atención. Estamos abiertos a cooperación. Gracias. Muchas gracias por tu atención. Muchísimas gracias, Alina, por su participación, por su presentación. Ha sido muy interesante escuchar todo. Y ahora quiero presentar nuestro siguiente invitado, el señor Daniel Villayón. Es politólogo, experto de Europa del Este, también ex diplomático de la Embajada de Argentina en Rusia, en Moscú. Señor Villayón, por favor. Bueno, buenos días para los que estamos de este lado, buenas tardes para ustedes. La verdad que un verdadero honor y un orgullo compartir esta presentación con todos ustedes, más allá de la triste situación que nos convoca. Estábamos viendo, en base a lo que han presentado nuestros colegas anteriormente, este gran trabajo de manipulación y de desinformación que desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, ha quedado muy evidente y muy expuesto, y lo cual nos ha llamado a la reflexión a lo que esto se venía dando a partir del año 2014 en adelante, cuando se ocupó temporal e ilegalmente la península de Crimea. También estamos viendo el rol de estas verdaderas cloacas como RTV y Sputnik, que son financiadas por el Estado ruso. Más allá de mis años en Rusia como diplomático, estuve otros como estudiante y estuve otros periodos como funcionario de algunas empresas. Y yo quisiera irme un poquito más hacia atrás para darle contexto a esta verdadera guerra, como dijo el embajador Spirin, que estamos viviendo
desde el punto de vista de la información. Y si bien RT, Sputnik, RIA Novosti es lo más evidente porque la televisión es muy presente en nuestras vidas, no quisiera perder el foco del rol que jugó o que juega la literatura y el cine en esta guerra de desinformación y de manipulación. Yo recuerdo en el año 2007, sutilmente y más activamente en el año 2008, la aparición de un género literario ruso de una especie de ciencia ficción media extraña. Recuerdo algunos libros como El zar del futuro, donde un pequeño joven reencarnaba en el cuerpo de Nicolás II y con armas modernas evitaba la revolución bolchevique y Rusia conquistaba Istambul. O también en aquellos años recuerdo un libro que se llamaba Russian American Corporation, donde un grupo de expedicionarios rusos en el siglo XVII, XVIII llegan a los Estados Unidos, hacen una especie de alianza con los indios y logran repeler la conquista británica y salvan a los Estados Unidos de un genocidio, ¿no? Lo cual de por sí era gracioso desde la mayor esencia, ¿no? Rusia salvando a alguien de un genocidio, ¿no? Vemos ahora el tema, este emblema de la letra Z, ¿no? Que cuando se empieza a escribir la historia relevará a la cruz esvástica, ¿no? Para adelante. Hay un libro que algunos, si tiene ganas, lo puede buscar, de Fedor Vigrev, que se llamaba Zarodino Zaputina, donde, bueno, también un niño reencarnaba en el cuerpo de Putin que liberaba a Ucrania de los fascistas. Y realmente ese género literario, más la presencia de la temática bélica en los medios de comunicación, permanentemente, todos los días, películas de la Segunda Guerra Mundial. Y ya en el año 2010, recuerdo haberle dicho a algún colega, acá pasa algo para adelante, se está cocinando algo para adelante, y recuerdo la respuesta de, bueno, en nuestros países también se escribe basura o se escriben porquerías. A partir del 2010 en adelante surgen unos libros que reivindicaban el estalinismo abiertamente. Había un libro, recuerdo, se llamaba Beria, el mejor administrador del siglo XX, de un Sergei Kremlov, que fue el que lo escribió. Aparece un libro de Yuri Yukov que se llamó La verdad sobre la época de Stalin, ¿no? Y Dmitry Liskov sacó un libro que se llamó La represión estalinista, la gran mentira del siglo XX, ¿no? Y esto empieza a mezclarse con el rol que empiezan a jugar los medios de comunicación. Desde lo que me tocó vivir o desde mi humilde perspectiva, yo veo que esto fue la literatura, el cine como caballo de Troya, y luego entran estos medios, ¿no? Como Rusia TV, Sputnik, las redes sociales, que en aquellos años no tenían un rol tan fuerte en la sociedad como lo tienen ahora. Lo que sucede en Ucrania no es el resultado de una decisión espontánea tomada en el Kremlin. Esto se preparó durante muchos años con mucho trabajo, donde desde la televisión, el cine, las redes sociales, pero con un trabajo de no menos de 10 años de la literatura, se logró realmente podrirle la cabeza a gran parte de la población, que es la que hoy en día apoya esta payasada imperialista de Vladimir Putin en pleno siglo XXI. Tenemos que entender que esta guerra de información, este trabajo de manipulación, de desinformación, logró instalar la ridiculez de que un país que no tiene un solo petardo nuclear
es una amenaza nuclear para la potencia nuclear más grande del mundo. O sea, Ucrania es una amenaza nuclear para Rusia. Es lo que trata de instalar Rusia en toda esta maraña, en toda esta compleja estructura de medios y de personajes como justificativo a esta invasión a gran escala y a la ocupación temporal e ilegal de los territorios de Crimea y del Donbass. Y también yo quiero llamar la atención de algo más. Estamos hablando de toda esta maquinaria que tiene un efecto sobre las mentes de las personas que somos adultas. La televisión, la literatura, para que nosotros tengamos acceso, primero tenemos que saber leer o tenemos que saber procesar un mensaje para capturarlo o rechazarlo. Rusia no solamente se ocupa de podrir la cabeza de las personas adultas en su propio país y en el exterior, sino que también comete la morbosidad de podrirle la cabeza a los niños desde la más tierna infancia. Yo quiero hacer un llamado de atención. En Rusia existe la Yunarmia, de la cual seguro ustedes que la tienen más cerca ahí conocen, que es este movimiento social, patriótico, militar, nacional del ejército joven de toda Rusia, que la función que tienen es preparar para la guerra a las sociedades de la más tierna infancia, de los niños, donde este organismo, que es una especie de Boy Scout, que todavía es voluntario, involucra en prácticas de guerra, en entrenamientos de manipulación de armas, a los niños, en los jardines de infantes, en las escuelas. Hoy en día la Yunarmia tiene más de 1 millón de niños, del cual forman parte de ella. Y esto tiene un sitio web, se llama yunarmia.ru, tiene un presidente que ha sido un deportista, está financiado por el Ejército de Defensa, no es ningún tipo de secreto. Y una de las cosas que a mí siempre me causó más espanto es el día 9 de mayo, donde se hace el desfile de tropas escolares, donde niños chiquititos, vestidos con uniforme militar y con armas de juguete, desfilan por las calles, y por detrás vienen los cochecitos, donde en tanquecitos de guerra se llevan a los bebés, ¿no? Así que, quiero dar con esta, ya que están hablando también y con tanta claridad ustedes de lo que es esta maquinaria de manipulación y desinformación, en el día de hoy quise hacer esta reseña del embrión que la preparó. Algunos lo pudimos ver con mayor o menor antelación, pero como decía el embajador Ruslan Spirin recién, esta guerra no es solo en el plano militar. Esta guerra también está en el plano de información y está en el plano diplomático. Yo tengo la suerte de escribir no en un medio de comunicación, sino en una agencia de noticias como es El Archivo, donde todas sus notas tienen una gran repercusión en los medios gráficos, en la televisión, en las radios, desde Estados Unidos, los canales en español de Estados Unidos y toda Latinoamérica. Esta guerra de información es donde necesita de todos nosotros y donde sobre todo quiero destacar que a nosotros Ucrania nos toca en el alma a todos. Todos tenemos ahí familia, tenemos amigos, y no tenemos que cometer el error de que cuando escribamos o cuando estemos en los medios nos gane la emocionalidad. Yo trabajo mucho con eso. Por ejemplo, en mi trabajo periodístico, en ciertos momentos le doy la voz a los rusos que están en contra
de Putin. He cubierto las marchas de los inmigrantes rusos, exiliados rusos, en la embajada rusa, por ejemplo, lo cual, lo digo abiertamente, me ha generado alguna crítica dentro de la comunidad ucraniana acá en Argentina, porque dicen que es una especie de lavaje de imagen para los rusos. Eso es un gran error. Tenemos que entender que desde el punto de vista de la información, esto es una guerra, y tenemos que trabajar con la mayor objetividad posible. Y tenemos que entender que tenemos que escribir y tenemos que hablar y tenemos que salir activamente. Y la gente que nos escucha, la mayoría, no tienen a Ucrania cerca como nosotros. No conocen la historia, no conocen el contexto. Mucha gente se está familiarizando de esto ahora. Entonces tenemos que pegar con todas las armas. El jefe adjunto de la Embajada de la Unión Europea mencionaba que iban a traer a la gente de Russia Today y de Memorial a hablar. Es importante que los rusos que están en contra de las políticas de Putin, en contra de Rusia, también podamos dar esas voces, porque al común de nuestras audiencias, a la mayoría, tienen un gran poder de convencimiento, porque nosotros no dejamos de estar hablando desde nuestro costado, desde nuestra ribera, cuando también a nuestras posiciones, a nuestras historias, le sumamos la opinión de los rusos que están en contra de Rusia, nuestros argumentos son más contundentes. Russia Today, el medio que mencionaba el señor Nagan de la Embajada de la Unión Europea, tiene 13 periodistas asesinados, de los cuales 7 son mujeres. Y como dijo el doctor Lilik hace un ratito, decir las cosas como son. Ese es el rol que nos cabe y el rol que nosotros tenemos que cumplir en la medida de nuestras posibilidades. Muchísimas gracias, señor Villayón, por su excelente, fantástica presentación. Era de verdad muy interesante escuchar la voz desde Argentina sobre lo que pasa tan fuera, en otro continente, aquí en Europa del Este, y eso era un gran placer tenerla invitada en nuestra reunión. Gracias otra vez. Y tengo el honor a invitar a nuestro siguiente participante, el señor Óscar Beltrán de Otálora, director de Desarrollo Editorial, el periódico El Correo desde España. Nosotros movemos hacia Europa. Señor Óscar, por favor. Su micrófono está apagado. Perdón, ¿ahora se escucha? Ahora se escucha bien. Vale. No, buenas tardes a todos. Quería agradecer al Centro de Diálogo Transatlántico esta oportunidad y agradecer también los informes que nos llegan semanalmente y que son muy importantes para estar informados aquí en España. España, como ya ha explicado el embajador de la Unión Europea, aquí los principales canales de difusión de la propaganda y la desinformación rusa están censurados. Eso hace que la situación sea distinta, pero eso no quiere decir que nosotros estemos libres de esa amenaza. Les voy a poner un ejemplo que sucedió ayer mismo, en el que fue detenido una persona muy cerca de aquí, del País Vasco, desde donde yo les estoy hablando, que había enviado 6 cartas bombas, una de ellas a la Embajada de Ucrania, otro de ellos al Ministerio de Defensa español. Entonces, esta persona, según ha reconocido la policía, estaba absolutamente contagiada por la desinformación que desde Rusia llega a España por canales de Telegram y otras redes sociales. En España, además, nosotros tenemos el problema de que uno de los partidos que sustenta al gobierno, que es Unidas Podemos, apoya totalmente la narrativa, aunque diga que no, apoya la narrativa rusa respecto a la invasión de Ucrania. En las votaciones que se llevan a cabo en el Congreso, está votando, por ejemplo, en contra del envío de armamento a Ucrania, y es un partido que está en el gobierno. Y en mi caso, que les estoy hablando desde el País Vasco, tenemos también a la segunda fuerza política, que es la izquierda nacionalista, que también está en contra del envío de armas a Ucrania.
Sin embargo, creo que nuestros problemas son radicalmente distintos a los que se dan en Latinoamérica, porque aquí la conciencia social mayoritaria es que hay que respaldar a Ucrania, que Rusia es un país invasor, totalitario, y que lo que está haciendo es próximo a un genocidio. Entonces, las posturas favorables a la invasión... Perdón, estoy hablando por teléfono, si me dejabais un poco de espacio. Entonces, son absolutamente minoritarias. Con lo cual, también es muy difícil que tengan éxito esos mensajes rusos, ante los que, sin embargo, hay que estar alerta. Muchísimas gracias, señor Oscar. Era súper importante escuchar la voz desde España, desde el del continente europeo, de la Unión Europea, donde siempre necesitamos tener apoyo, porque estamos aquí casi vecinos en el mismo continente. Claro. La condición de España muchas veces es clave en los procesos de seguridad, el envío de armamentos y los tanques occidentales, sobre lo que ahora están hablando muchísimo. Gracias por su oportunidad y su tiempo. Gracias a vosotros y toda mi solidaridad y apoyo a la gran labor que estáis realizando y al pueblo ucraniano, desde luego. Gracias otra vez. Y tengo honor a presentar nuestra siguiente invitada, señora Shanna Chuchman, nuestra compañera ucraniana desde Argentina, periodista y gerente del proyecto de Euromaidan Press en español desde Buenos Aires. Shanna, ¿estás con nosotros? Sí, pero algo me dice que video está detenido, no entiendo por qué. Intenta otra vez apagar la cámara Pero se me escucha, ¿no? Sí, se escucha bien, Se escucha, pero... No te vemos. Sí, ya me di cuenta y ya lo intenté varias veces. Ahí, iniciar el video. Ahora sí, Así perfecto, parece que te vemos. está mejor. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos y gracias, Alexander, por invitar y siempre por esta colaboración que tenemos ya hace mucho tiempo contigo y con tu centro, y agradezco mucho por lo que están haciendo, porque acá hace falta mucho y mucho lo que estamos hablando cada de nuestro participante, que la guerra, la que tenemos nosotros, es también la guerra informativa, y acá se nota mucho. En Argentina, por ejemplo, los que viven acá lo saben, la narrativa rusa está trabajando y funcionando muy bien, y lo vemos todos los días. Más en forma particular puedo contar por mi experiencia propia que cada vez que me voy a dar algún comentario en algún radio o televisión, después me aparecen, yo no sé si Daniel por ahí tiene una experiencia parecida, pero a mí me aparecen hasta amenazas ahora la última vez que hice una entrevista. Bueno, y sabemos que cómo Rusia está funcionando y cómo está manipulando. Al respecto de Russia Today, quería hacer un comentario que nosotros con Embajada, desde el principio, después del 24 de febrero, habíamos hecho un pedido a Cancillería para que nos puedan apoyar en manifestar prohibición de este canal y otros más, pero no hubo la respuesta positiva. Después también había varias peticiones de comunidad, también cuando vino acá una delegación con Alexandra Matvichuk también lo habíamos movido de esta manera desde su lugar, y todavía no hay respuesta. A Rusia, a los rusos acá se da mucho lugar en los medios de comunicación, y este es uno de los mayores problemas, porque, por ejemplo, ahora hace poquito había salido una entrevista de embajador ruso, y nosotros tenemos que tratar de trabajar en tal manera que ellos no tengan dónde salir y no tengan dónde decir su palabra y sus opiniones. Espero que los colegas están de acuerdo conmigo en todos los medios de comunicación. O sea, hacerles un bloqueo y que no sale
una opinión de embajador ruso sobre qué está pasando en Argentina, con agradecimiento al gobierno que no hizo sanciones contra Rusia. Es muy fuerte esto. Bueno, me había hecho un speech y no lo voy a usar para leerlo, solo quiero decir otra vez que agradezco por todo lo que armamos con otros periodistas. Tengo un grupo de periodistas que cada tanto quien necesita alguna desmentira lo está preguntando, verificando la información, siempre ayudo para traducir y todo lo que sea. Y también estoy abierta y para todos los contactos, para todas las preguntas, para todo lo que puedo ayudar. Ahora hay un masivo interés para volver a Ucrania, muchos periodistas que estamos ayudando con acreditaciones, organizar entrevistas y muchas cosas en Ucrania que para antes de 20 de febrero están de acá saliendo varias personas de distintos canales y medios de comunicación, y eso está muy bien, aunque había un tiempo donde no había ni uno. Ahora una muy buena movida hizo Ximena Borrasás, que es una fotoperiodista española, es uruguaya, y que estamos organizando para 24. De hecho, se va a abrir otra vez una exposición de fotos acá en Buenos Aires, que lo vamos a comunicar por todos lados para que todos puedan participar, y varios eventos en Buenos Aires y también en Montevideo. Creo que si sale todo bien, en lo que estoy trabajando en esto con ayuda de Unión Europea y Estados Unidos, vamos a tener varios puntos en Buenos Aires y en todo el país donde podemos compartir las fotos impresas de los fotoperiodistas tanto ucranianos, que conseguí derechos de publicarlos, usarlos, también fotoperiodistas latinos, que es Franco Fafazuli, que ahora está volviendo otra vez a Kyiv, a Ucrania, y Ximena, que trajo un material muy fresco y muy interesante para poder mostrar, porque lo que ya vi de mi propia experiencia en exposición de fotos, a la gente les impacta venir y verlo con sus propios ojos, porque lo que ven por la tele tal vez no funciona tanto como una foto enfrente con una historia atrás. Bueno, de vuelta agradezco, no quiero perder mucho tiempo y estamos en contacto siempre, Alexander, Alina, gracias. Jana, muchísimas gracias por tu preparación tan abierta y tan amable siempre. Es un placer. Eres nuestra consejera de Argentina, nuestro propio embajador ahí, de nuestro centro. Y yo tengo el honor a invitar a nuestro último invitado, el señor Pedro Lelek, el jefe de la representación central de Ucrania en la República Argentina y también el cónsul honorario de Ucrania en la ciudad de La Plata, Argentina. Señor Lelek, por favor. Sí, muchísimas gracias, Alexander. La verdad que comenzar por agradecerle a todos los que de alguna u otra forma desde la Argentina tratamos de sostener la bandera de la información, la embajadora, Claudio, todos los amigos que a pesar de la posición de nuestro gobierno sostienen y luchan contra esta desinformación diaria que comenzó ya, como sabemos, en el 2014, no comenzó ahora. Hay que llamar a las cosas por su nombre y los medios en la Argentina en general, muchos de estos medios, algunos que responden a lo que llaman la grieta, hay una división de la sociedad, pero la mayoría de la sociedad claramente defiende la opinión ucraniana, las razones, no hay nada más claro que el derecho internacional. Así que la población de Ucrania, la población argentina nos defiende acérrimamente. Yo creo que en eso está claro, gracias al trabajo que han hecho la embajada, medios independientes como Claudio, consejeros, nuestros ex embajadores de Argentina en Ucrania también han hecho un trabajador, Lila Roldán, Alberto Alonso, han hecho un trabajo fantástico en informar a través de los medios disponibles. Infinidad de columnas de editorial han respaldado este trabajo. Yo estoy en nombre de la comunidad argentina, que somos varios miles aquí, de
ucranios, argentinos descendientes de ucranios, estamos trabajando en esto. Y le agradezco enormemente a ustedes este apoyo que nos están dando. Yo no puedo olvidarme de mi condición de médico y creo que el diagnóstico lo tenemos claro todos. Todos sabemos el problema, todos sabemos lo que nuestros guerreros están luchando en el frente, todo lo que ustedes están haciendo. Vamos ahora a la terapéutica. Y veo que ustedes han encarado esto, han encarado la forma de ayudarnos. Denos la información, ayúdenos con la información y creo que nosotros vamos a hacer lo imposible para que, como decía el famoso Principito, lo esencial no sea invisible a los ojos, sino que lo esencial sea visible a los ojos de toda la comunidad. Creo que Argentina en ese sentido está trabajando intensamente y yo no quiero robarles tampoco más tiempo de ustedes, a pesar de la terrible asimetría de recursos disponibles entre Ucrania y Rusia. Creo que esta guerra la estamos ganando, la estamos peleando, la estamos ganando y contrario a la desinformación que quiere instalar que Ucrania no puede ganar esta guerra, creo que tenemos todo para hacerlo. Cuenten con nosotros en la Argentina, denos las herramientas como ustedes lo están haciendo ahora para que podamos mostrarle a la gente la realidad. Así que les agradezco muchísimo esta oportunidad que me dan y estamos aquí para ayudarlos. Muchísimas gracias, señor Lelek, por su solidaridad y su palabra de apoyo. Lo valoramos muchísimo de verdad desde Ucrania y aquí lo sentimos, que ese apoyo mundial e internacional lo sentimos muchísimo. Solamente hay que siempre hablar más, difundir información y convencer a la gente por lo que pasa, porque sabemos que Rusia tiene más recursos, solamente más medios de comunicación que organizan esa propaganda y entonces Ucrania no puede dormir, Ucrania no puede perder esa oportunidad a luchar cada día, cada minuto contra la propaganda rusa, porque vivimos en el siglo XXI y no solamente la guerra está librando en el campo de batalla, sino también en Internet, en las redes sociales. Después esa gente toma decisiones hasta los parlamentos, gobiernos, gabinetes muy altos. Entonces nuestro objetivo, creo que de los que ahora estamos aquí, es luchar contra esta barbaridad, esta injusticia total que está pasando aquí en Ucrania. Y yo agradezco muchísimo a todos por su tiempo, por su oportunidad de conectar con nosotros. Sí, señora embajadora. Sí, Hola, buen día. sí, buen día. Buen día, Alexander. Buen día, Lina. Muchas gracias por invitarme y compartir este momento con ustedes. Todas las exposiciones han sido interesantísimas, magníficas y por supuesto ustedes saben de sobra que estoy con Ucrania, con todo el intelecto y el corazón, y con mi gran solidaridad con ese pueblo. Solamente dos pequeños, tal vez, apostillas. Una de las grandes dificultades que tiene Ucrania en este momento y que ha tenido siempre ha sido el gran desconocimiento en Argentina y en Latinoamérica sobre Ucrania como nación, es decir, como nación separada de Rusia. Acá ha habido tradicionalmente una confusión, esto viene desde la Unión Soviética, y todos hablan ruso y son todos rusos, y es difícil que la gente comprenda a veces esto tan importante que ustedes están defendiendo, que es la identidad nacional y la independencia de Ucrania, como nación independiente, soberana. Este es un desafío que se suma al otro desafío enorme que tienen ahora en la guerra, es decir, tratar de hacer esta individualización de Ucrania como entre una nación separada. El otro desafío que se presenta y que nosotros lo sufrimos también en Malvinas, por ejemplo, cuando el conflicto con el Reino Unido, es el transcurso del tiempo y la progresiva invisibilización que se hace en los medios, porque la época de los titulares va pasando, es decir,
de la primera página se pasa a la segunda, después a la tercera y después a veces no hay noticias. Y en los medios argentinos hay poca información diaria sobre la guerra de Rusia en Ucrania. A veces cuando sucede algo muy importante, como el anuncio ayer de los nuevos tanques y el apoyo de Estados Unidos y Alemania con tanques, eso sí se toma porque es una cosa que puede marcar una diferencia en la guerra. Pero tal vez el 24 de febrero y alrededor del 24 haya algunas manifestaciones también, pero sería muy importante seguir produciendo noticias todo el tiempo para que los medios las tomen, para que haya conciencia de que esta guerra sigue y es larga y es tremenda. Y no se invisibilice como pasa con tantas otras cosas. La otra última cosa es tal vez utilizar mucho redes sociales, porque ustedes saben que en Latinoamérica hay una gran diversidad de regímenes políticos y algunos de ellos, en algunos de nuestros países, hay una gran afinidad de los gobernantes con regímenes autocráticos, en particular con Rusia, con China, y esto perjudica, debilita la reacción del país como tal, porque no se comportan como deberían en los organismos internacionales, porque no hay la difusión del problema como se ve en Europa, que por supuesto es otra cercanía y otro impacto. Pero bueno, esas 2 o 3 apostillas simplemente para ponerlas a la luz desde nuestra posición. Ustedes saben, Alexander ya ha estado invitado por nuestro Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y nos ha dado una estupenda charla. Y estamos siempre dispuestos a seguir colaborando en todo lo que sea necesario. Muchas gracias por esta reunión, Alexander y Alina, y por su magnífico trabajo de difusión. Muchísimas gracias, señora embajadora, por su apoyo siempre, por su solidaridad y por su oportunidad también a salir con Cari y a participar con nosotros en los eventos. Muchas gracias por su tiempo. De verdad, es una cooperación muy fructífera entre nuestro centro y el Cari. Gracias. Señores, yo voy a proponer a cerrar nuestra reunión. De verdad, ha sido un placer enorme para nosotros, para mi colega Alina, para todo el Centro del Diálogo Transatlántico. Tenerles aquí con nosotros, eso de verdad nos da la impresión que el interés sigue siendo muy importante en el nivel internacional sobre lo que pasa en Ucrania, y solamente lo que hay que decir es continuar hablando, discutiendo, convenciendo a la gente afuera de Ucrania y en el mundo hispanohablante sobre lo que pasa ahora en Ucrania, porque esto, yo repito, es súper importante. También yo paso la palabra a mi colega Alina, si quiere agregar algo, y esperamos a todos en nuestras siguientes reuniones, y podáis ver los contactos de nuestro centro de análisis político, y seguimos cooperando, estamos abiertos a cooperación en el campo de análisis políticos. Muchísimas gracias por su participación. Alexander. Sí, sí. Bueno, Flavio, ya sabes quién te habla, y bueno, sinceramente felicitarte a vos, a Lina, y para cada uno de los disertantes, ¿no?, que tuvimos la oportunidad de escuchar, embajadores, representantes, prácticamente con una estirpe y una calidad tremenda de poder abrirnos los ojos y darnos conocimiento que por ahí no podíamos tener con respecto a esto de Ucrania-Rusia. Simplemente a ustedes, por la juventud que tienen y por el trabajo que están haciendo, felicitarlos, y acá desde el centro de Córdoba, de nuestra provincia, de quien te habla, sabes que contás con todo el marco informativo en lo que podemos hacer, y a seguir adelante y tratar de desvelar esta desinformación con la información correcta que están haciendo vos y Alina, y con cada uno de los disertantes, que sinceramente me he sentido honrado
porque me han enseñado muchísimo en pocos minutos. Un abrazo gigante de parte de quien te habla para vos, Aline, y para todos los integrantes del grupo. Muchas gracias, Flavio. Es un placer. Gracias. Abrazo para ti. Muchas gracias. Hasta pronto hasta nuestras siguientes reuniones. Que tengáis un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Ellos no pasarán, juntos venceremos. Eso es. Así es. Slava Ucraina. Herojem slava. Herojem slava. Y gracias por permitirnos Gracias, participar de Gabriel. esto. A ustedes. Un abrazo muy grande desde Misiones Argentinas. A todos. Y qué alegría saber que no estamos solos. Qué Eso alegría es. saber que no estamos solos. Realmente para nosotros es una grata sorpresa. En lo personal, lo decía el embajador Rudán Spirin, y por allí los que estamos aquí en Latinoamérica muchas veces entendemos que no tenemos muchas bases en donde apoyarnos y con quién hablar. Y hoy descubrí que hay 30 personas que están muy, muy ligadas y en mi idioma, así que un abrazo gigante y gracias por compartir esto. Ha sido muy, muy valioso. Gracias, Saludos Gabriel. desde la cuna de la inmigración ucraniana en la Argentina. Gracias. Un abrazo fuerte. Abrazo, abrazo. Hasta.